Buenas tardes, vamos a comenzar con las tutoriales de Ciencias Naturales de la tercera evaluación del segundo nivel. El miércoles de la semana pasada no pudimos dar la tutoría que estaba programada, con lo cual vamos a tratar de dar hoy la tutoría correspondiente a la semana pasada y la que estaba propuesta para hoy. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar durante esta tercera evaluación. La energía de procedencia externa del planeta, que corresponde, como he dicho, la semana pasada. Agentes geológicos externos, clasificación de los agentes geológicos externos. El relieve y los modelados, los acuíferos, que serán desarrollados la semana que viene. Dinámica marina, olas, mareas y corrientes, acción geológica del mar, así como las rocas sedimentarias. Se desarrollarán el 28 de marzo. La materia, el átomo, moléculas y cristales, masa atómica y masa molecular, es decir, el día 11 de abril ya empezaremos con la parte correspondiente a química. El día 18 de abril desarrollaremos la formulación y nomenclatura de las sustancias más corrientes y finalizaremos el día 25 de abril con la interpretación de las reacciones químicas. Bueno, estos contenidos corresponden, los contenidos que vamos a desarrollar, corresponden al bloque temático 4, transformaciones geológicas debidas a la energía externa de la Tierra. Vamos a comenzar con el tema 1, la energía de procedencia externa del planeta. El epígrafe 1 dice lo siguiente: origen de la energía solar. La energía que nos llega a la Tierra procede principalmente del Sol, que es la estrella más cercana a nuestro planeta. El Sol se encuentra formado principalmente por gases de hidrógeno y helio. En el núcleo del Sol, 4 átomos de hidrógeno se fusionan generando un átomo de helio. Esta fusión es la que libera gran cantidad de energía, que en el núcleo del Sol se puede alcanzar una temperatura aproximada de 15 millones de grados centígrados. Esta energía de la zona nuclear del Sol, es decir, de la zona interna, se transmite a las capas exteriores, superiores, hasta que llega a la superficie, donde evidentemente la temperatura es menor, sería de 6.000 grados centígrados. Pese a ser menor, evidentemente es una temperatura enorme. En el Sol se pueden distinguir varias capas concéntricas con características bastante homogéneas, como para poder definirlas con facilidad. Desde nuestro planeta tan solo podemos ver la capa más externa, que se denomina fotosfera, que presenta temperaturas de unos 6.000 grados centígrados, como acabamos de decir, aunque en ella también se pueden distinguir o diferenciar unas zonas de una temperatura algo menor. Se conocen como manchas solares. Bueno, vamos a definir una serie de capas desde dentro a fuera. Las capas del Sol serían las siguientes. Núcleo corresponde a la capa más interna, sería la zona central, en la que tienen lugar las reacciones nucleares de fusión del hidrógeno para dar helio. La energía escapa por radiación, por eso se denomina región radiactiva, para hacerlo en las capas más externas por convección. Por eso se denomina región convectiva. Fotosfera. Es una fina capa de unos 400 kilómetros de espesor. Evidentemente, desde el punto de vista geológico, y dado que nos referimos al Sol, decimos que es una capa fina, pese a ser de 400 kilómetros de espesor. Aquí se produce la energía luminosa que emite el Sol y llega a la Tierra y se originan las manchas solares, que, como hemos comentado antes, son zonas de una temperatura inferior. Estas manchas oscuras se deben al enfriamiento de la fotosfera o capa exterior. La cromosfera, que toma un color rojizo durante los eclipses, tiene unos 14.000 kilómetros de espesor. En esta capa se originan las protuberancias solares, que son erupciones de brillo muy intenso.
Corona. Su espesor es de varios millones de kilómetros, ya que corresponde a la atmósfera solar. En esta capa se producen corrientes de partículas subatómicas que originan el viento solar. Esta ilustración señala las principales capas del Sol: cromosfera, la zona radiactiva, la zona convectiva, la fotosfera y el núcleo, que es donde la temperatura es media. Se conoce como radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. Se mide normalmente con un instrumento denominado piranómetro. Prefijo fuego, el prefijo pira significa fuego. Estas radiaciones están compuestas por rayos gamma, son los más energéticos, luego los rayos X, los rayos ultravioletas, la luz de espectro visible, así como los rayos infrarrojos, que serían los menos energéticos. La atmósfera como filtro de la energía solar. No todas las radiaciones nos llegan a la Tierra, es decir, la atmósfera actúa de filtro. La mayor parte de los rayos gamma, así como los rayos X y los rayos ultravioletas, son atrapados por las capas altas de la atmósfera terrestre. Es decir, actúan filtrando este tipo de radiación. Al suelo llegan radios infrarrojos, aproximadamente el 50%, luz visible, un 41%, y rayos ultravioletas, 9%. Según cómo recibimos la radiación solar en la superficie terrestre, podemos hablar de los siguientes tipos de radiación. Inicialmente se produce una radiación directa, que, como su nombre indica, llega directamente del Sol, sin sufrir ningún cambio en su dirección. Es una radiación que proyecta una sombra definida en los objetos opacos que se ponen en su camino. Por contra, la radiación difusa sería la parte de la radiación que atraviesa la atmósfera, pero que es reflejada por las nubes o absorbidas por estas. Es una radiación que va en todas las direcciones debido a la serie de reflexiones y absorciones que se dan, no solo por las nubes, sino también por el polvo atmosférico, edificios, el suelo, objetos, plantas, montes, etc. Es un tipo de radiación que no produce sombra. Las superficies que más radiación difusa reciben son las horizontales. Radiación reflejada. Es aquella que se refleja por la superficie terrestre. La cantidad que se refleja depende del coeficiente de reflexión que tenga la superficie, va a variar en función de la superficie, que es lo que se conoce con el nombre de albedo. El albedo es mayor en las superficies claras que en las oscuras y en las brillantes que en las mates. Es por esto que cuando se va a la nieve al ser una superficie muy clara, refleja la luz solar y es recomendable ponerse gafas para no perder visión, y aparte, bueno, también ponerse protección solar. Las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, pero sí lo hacen las superficies verticales. Aquí pasa lo contrario que la radiación difusa. Al reflejarse la luz, evidentemente, una superficie vertical va a recibir más radiación que una superficie horizontal. Bueno, aquí vemos en esta imagen, pues nos ilustra un poco los porcentajes que pueden variar en función del color. Reflejará mucho más las superficies claras que las oscuras, que captan más la radiación. Es decir, una superficie sin nieve
con colores más oscuros va a captar más y por lo tanto va a reflejar menos. Sin embargo, una superficie de las mismas características pero de color blanco debido a la nieve reflejará más radiación y absorberá menos. La radiación global o total es la suma de las tres radiaciones anteriores. En un día despejado la radiación directa es la que predomina sobre la difusa, puesto que no existen nubes. En un día nublado, al no haber radiación directa, la radiación predominante sería la difusa. El punto 1.3 hablaremos sobre la energía que nos llega a la Tierra. Si tenemos en cuenta el tamaño de nuestro planeta, así como su distancia al Sol, nos llega una cantidad ridícula en relación a la energía liberada por nuestra estrella. Es decir, la energía que nos llega es muy grande, pero en comparación con la que libera el Sol es muy pequeña. Pese a ello, esta energía que nos llega es capaz de realizar varios procesos, como provocar la circulación de la atmósfera. Gracias a esta energía se produce el ciclo del agua también. Las mareas, corrientes, así como el oleaje, pues puede producirse gracias a esta radiación y también permite que exista la vida en nuestro planeta. Evidentemente la luz es imprescindible para la fotosíntesis que realizan las plantas, que son los productores, y luego otros organismos heterótrofos nos alimentamos de organismos autótrofos. La distribución de la radiación no es uniforme en nuestro planeta. Es distinta en el Ecuador, donde es mucho mayor, que en los polos, que es menor. Evidentemente la radiación sería más perpendicular en la zona ecuatorial que en los polos. Depende de las estaciones, de la latitud, etc. Además, es diferente en la Tierra que en el agua, ya que en el mar se calienta y se enfría más lentamente que en los continentes. Es lo que denominamos capacidad termorreguladora del agua. Tarda más en calentarse y en enfriarse, influyendo sobre el clima y suavizando las zonas costeras. Es decir, en zonas costeras normalmente no existen climas extremos, ni mucho calor ni mucho frío. La presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica sería el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie de nuestro planeta. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 kilogramo por centímetro. Sin embargo, con la altura la presión disminuye. A mayor altura, menor presión. Es decir, la cantidad de masa atmosférica que tenemos en una montaña es menor que la que tenemos a nivel del mar. Esta figura lo ilustra muy claramente y nos sirve pues, para poder entender esto. Además, también influyen factores climáticos. Por ejemplo, en un mismo lugar con tiempo soleado, la presión será superior que en el mismo sitio con cielo nublado. A continuación veremos una interpretación bastante sencilla de mapas meteorológicos. Existen una serie de parámetros que serían los elementos meteorológicos, que son los que determinan el tiempo meteorológico. Bueno, lo primero vamos a matizar cuál es la diferencia entre tiempo y clima. Tiempo son unas condiciones determinadas durante un periodo corto de tiempo y clima es que esas condiciones persistan a lo largo de un periodo mayor. Es decir, por simplificarlo aún más, el tiempo es el que hace un día y el clima es el que ocurre a lo largo de un tiempo mayor, años o meses. Bueno, los elementos meteorológicos son la presión atmosférica, la temperatura, el viento, la humedad de la atmósfera. Para estudiar el tiempo meteorológico hay que estudiar una serie de principios básicos que lo gobiernan. Es decir, la atmósfera terrestre no se calienta ni se enfría de manera uniforme, no lo hace por igual, por lo tanto. Esto hace que también varíe la distribución horizontal de la presión atmosférica y por lo tanto se favorece así el desplazamiento de las masas de aire. Al moverse el aire, el calor se transmite de un lugar a otro,
es decir, existe un balance calorífico de la Tierra. Este balance calorífico va a ser el responsable del tiempo y del clima. El aire en movimiento transporta a su vez vapor de agua de un lugar a otro. Esto va a influir sobre el clima y sobre el tiempo. Evidentemente, una mayor concentración de vapor de agua en una zona pues va a influir sobre las precipitaciones. Estos principios básicos se pueden representar mediante los mapas del tiempo, en los que se ilustra la presión atmosférica mediante las isobaras. Serían unas líneas que unen puntos con igual presión atmosférica. Los valores de la presión en este caso se expresan en milibares. La representación de las isobaras en los mapas del tiempo. La representación de las isobaras se hace teniendo en cuenta lo siguiente. No todas las líneas isobaras se marcan numéricamente, pero generalmente se pueden deducir, puesto que el intervalo entre dos líneas consecutivas, es decir, que están juntas, es de 4 milibares. Cuando las presiones superan los 1013 milibares, hablamos de anticiclones o altas presiones. Los anticiclones se representan con la letra A. Suelen tener las isobaras muy separadas y suelen ser zonas amplias. Cuando las presiones, por el contrario, son inferiores a 1013 milibares, hablaremos de borrascas o de bajas presiones, que se representan con la letra B. Son áreas en las que las isobaras están muy juntas y suelen ser zonas reducidas. Cuando dos masas de aire de temperaturas distintas entran en contacto, se forman los frentes fríos y cálidos. Los frentes fríos se producen cuando se encuentran masas de aire polar, es decir, de aire muy frío, con masas de aire tropical o más cálido, originando entonces borrascas ondulatorias. Entonces, la masa de aire frío desaloja, es más densa y desaloja la masa de aire caliente hacia arriba. En los frentes cálidos, la masa de aire caliente, que es más ligera, menos densa, remonta a la masa de aire frío, es decir, se sitúa por encima. Bueno, cuando más cerca están las isobaras, quiere decir que la diferencia de presión en zonas muy cercanas es muy alta. Esto hace que los giros sean más intensos. En el caso de los anticiclones, los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj, mientras que en las borrascas lo hacen en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta imagen meteorológica nos sirve para saber cómo se representan los frentes fríos, que serían una línea azul con triángulos azules, mientras que los frentes cálidos se representan con semicírculos y líneas de color rojo. Bueno, hay algunos términos meteorológicos que debemos conocer. Por ejemplo, la imagen de satélite meteorológico, como por ejemplo el Meteosat, que es la Agencia Espacial Europea, son imágenes digitales obtenidas por satélites meteorológicos. Hay tres tipos: visible, infrarroja o la denominada de vapor de agua. Imagen de radar meteorológico. Se obtienen mediante radares de observación. Se pueden visualizar gráficamente variables como la lluvia potencial, velocidad y dirección del viento, así como la posición y altura de las nubes. Evidentemente esto nos van a proporcionar mucha información, sobre todo a los meteorólogos, bueno, pues para predecir el tiempo y las precipitaciones, intensidad de la misma y distribución de las lluvias. Inestabilidad. Es el estado de una masa de aire cuyas condiciones físicas se prestan al desarrollo de amplios movimientos de convección verticales, es decir, arriba.
La inestabilidad es más profunda cuando más acentuado es el gradiente de temperaturas verticales y cuando más húmedo está el aire. Es decir, cuando la diferencia de temperaturas de masas de aire de distinta temperatura que se sitúan o arriba o abajo, generalmente las menos densas van a ser aire caliente y las más densas aire frío. Entonces la inestabilidad será mayor a mayor diferencia de temperatura y cuando mayor humedad existe en el aire. Intensidad de precipitación. La precipitación se mide en milímetros de agua caída por unidad de superficie, en este caso se mide en metros cuadrados. Un milímetro de agua de lluvia por metro cuadrado equivale a 1 litro. La intensidad se puede medir como ligera, hablaríamos de una media de 2,5 milímetros por hora. Las gotas se pueden identificar y discernir unas de otras. Si la intensidad de precipitación sería un poquito mayor, hablaríamos de una intensidad moderada en torno a un rango de 2,5 a 7,5 milímetros por hora. Las gotas no se pueden identificar individualmente y se forman charcos a mucha mayor velocidad. Además, las salpicaduras de la precipitación se observan hasta cierta altura del suelo u otras superficies planas. Finalmente, podemos decir que existe una intensidad de precipitación fuerte cuando es superior la precipitación a 7,5 milímetros por hora. En este caso, la visibilidad es restringida, es decir, la cantidad de lluvia que cae dificulta la visión y las salpicaduras se levantan varios centímetros. En este caso, la erosión sobre el suelo sería mayor. Inversión térmica. Cuando el patrón normal de temperatura en la atmósfera se comporta de forma contraria, hablamos de inversión. Es decir, aumenta con altitud. Generalmente el patrón común sería justo el contrario. Es decir, que la temperatura disminuya según nos vamos elevando. Isobara. Línea trazada sobre un mapa meteorológico con la que se unen puntos donde la presión atmosférica tiene el mismo valor. Cada una de estas líneas tendrían el mismo valor. Generalmente, dos isobaras contiguas tienen una diferencia de 4 metros. Isotermas. Línea trazada sobre un mapa meteorológico con la que se unen puntos donde la temperatura tiene el mismo valor. Iso, el prefijo iso quiere decir igual, termo se refiere a temperatura. Isoyeta. Línea trazada sobre un mapa meteorológico con la que se unen puntos donde se registra una cantidad igual de precipitación. Bueno, hasta ahora habremos desarrollado la tutoría que correspondía al miércoles pasado, es decir, al miércoles 7 de marzo. Y ahora a continuación vamos a continuar con los contenidos correspondientes al día de hoy, al día 14 de marzo. Iniciaremos los contenidos del tema 2, es decir, agentes geológicos externos. Hemos visto contenidos que pertenecen un poco al área de la meteorología y ahora nos vamos a meter un poco pues con la geología, los agentes geológicos externos, el transporte, la sedimentación, la erosión. Los agentes geológicos externos y su origen. Sería el punto 1.1.
Los agentes geológicos externos son elementos de la naturaleza que pueden alterar la superficie terrestre debido a su acción dinámica. Son el agua, el hielo, el viento y los seres vivos. Todos ellos son capaces de interaccionar con las formas preexistentes del relieve, es decir, el relieve previo, el relieve que ya existía, como pueden ser montañas y otras estructuras geológicas. Es decir, van a actuar sobre estas estructuras geológicas que ya existían y van a ir modelándolas. Van a cambiar su forma y por lo tanto van a transformarlos. Esta transformación va a ser por medio de procesos denominados de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. La transformación del relieve, es decir, su modificación, creará unas nuevas estructuras. A escala de tiempo humano es difícil percibir este tipo de modificaciones, bueno, salvo que, por ejemplo, existan catástrofes o fenómenos naturales de grandes dimensiones. Por ejemplo, evidentemente una lluvia torrencial pueden crear torrentes y de la noche a la mañana se pueden ver regueros de barro y de agua donde el día anterior no existían. Pero generalmente este tipo de procesos se producen a escala de tiempo geológico, es decir, el ser humano no tiene capacidad de percibirlos, puesto que van ocurriendo lentamente. Es decir, la modificación de las estructuras ocurre muy lentamente para que la vida de un ser humano lo pueda apreciar por completo. La acción de los agentes geológicos es gracias a la energía del Sol, es decir, es la fuerza que mueve estos agentes geológicos. A la diferencia de energía que reciben unas zonas respecto a otras, a esto se debe, y a que la atmósfera e hidrosfera transfieren esta energía desde las zonas cálidas a las zonas frías del planeta. Es decir, existe un balance térmico. La intervención de los agentes geológicos externos sería la responsable del modelado o transformación del relieve. Como ya hemos dicho, el modelado del relieve se lleva a cabo mediante meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Esta serie de términos debemos tenerlos muy claros, puesto que son necesarios para explicar el modelado del relieve. 1.2. Meteorización. La meteorización es la fragmentación o rotura y alteración de los materiales rocosos por acción de los agentes geológicos, debido a cambios de temperatura y a reacciones químicas sobre los materiales rocosos que dan lugar a su disgregación y descomposición, por lo que se alteran las rocas física y químicamente. Es decir, la transformación se va a deber tanto a procesos físicos, dinámicos, mediante fuerza, y luego también a procesos químicos, transformaciones químicas que van a cambiar los minerales de la roca preexistente. Cuanto mayor sea la superficie de roca expuesta, mayor será la meteorización. Además, las fisuras facilitan el proceso. Es decir, generalmente estos agentes geológicos externos van a actuar a mayor velocidad si la superficie de roca que queda expuesta a ellos es mayor. Si la roca está enterrada o protegida por otras rocas, pues digamos que está más protegida que si queda completamente libre. Además, evidentemente, todas las fisuras o grietas o huecos que tengan las rocas va a favorecer la erosión y va a favorecer que actúen estos agentes geológicos. Existen tres modalidades de meteorización: una será la física o mecánica, otra la química y finalmente la biológica. Cuando hablamos de
de la biológica generalmente intervienen tanto desde el punto de vista de meteorización física como química. Ahora lo veremos más adelante. Comenzaremos, por lo tanto, con la meteorización física o mecánica. La meteorización física o mecánica sería la rotura de las rocas en fragmentos. La meteorización va a ser diferente en función de la climatología y evidentemente también va a depender del tipo de roca. La meteorización física será mayor en climas muy fríos o muy cálidos, generalmente en climas extremos, en uno u otro sentido. Las rocas compactas se rompen, cuartean y se transforman en partículas sueltas de menor tamaño. Sin embargo, la composición química de la roca, es decir, los minerales, no varía. Por eso hablamos de una transformación simplemente desde el punto de vista físico. Si no, sería una meteorización química. Como la composición química, es decir, los minerales no se modifican, simplemente está actuando desde un punto de vista físico. Vamos a diferenciar a su vez gelifracción y fragmentación térmica. La gelifracción tiene lugar en zonas frías como montañas. Allí el agua se infiltra en pequeñas grietas de las rocas o fisuras y al transformarse el hielo, sabemos que el agua al transformarse el hielo aumenta su volumen y hace un efecto de cuña, es decir, actúa a modo de palanca, por lo tanto rompe la roca. La gelifracción produce un modelado característico, es lo que denominamos los canchales o pedrizas. Pedrizas pues porque al lado de una montaña, en su base o piedemonte, tenemos numerosos fragmentos de rocas que se han ido fragmentando. Es por ello que la pedriza, la Sierra de Guadarrama, en Madrid, toma este nombre. El proceso quedaría ilustrado de esta manera. El agua de lluvia, o el rocío, se acumula en las grietas, las pequeñas fracturas de las rocas. Durante la noche, generalmente, se produce hielo al bajar la temperatura. Este hielo aumenta el volumen, con lo cual va dilatando la roca hasta que ésta se fragmenta. Finalmente las rocas quedan fracturadas, es decir, se van fragmentando y se van rompiendo en pedazos más pequeños. Bueno, esta sería simplemente una imagen de la pedriza y vemos como las rocas están fragmentándose, pero como ya he comentado al principio, es a una escala geológica, es decir, muy lentamente. Fragmentación térmica. Provoca el agrietamiento, desmenuzamiento y hasta la pulverización de las rocas. En este caso se debe a grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Sobre todo va a ocurrir en zonas desérticas, semidesérticas y áridas, en las que existe una diferencia extrema entre la temperatura diurna y la temperatura nocturna. En ciertos desiertos pueden existir diferencias de temperatura de 40 o 50 grados por lo menos. Entonces esto produce un ciclo de dilatación, contracción. La roca no puede soportar esta alternancia de dilatación y contracción y como consecuencia acaba rompiéndose. Se va a fragmentar la roca debido a la diferencia de temperatura. Bueno, hasta aquí hemos visto la meteorización física. A continuación vamos a desarrollar la meteorización química. Aquí sí que existe una transformación de los minerales y por lo tanto se va a tratar de una meteorización desde el punto de vista químico.
Los agentes atmosféricos producen una transformación química de la roca, provocando la pérdida de cohesión y la alteración de la roca. Intervienen el agua, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono principalmente, aunque también pueden intervenir otros compuestos. Se produce principalmente en regiones húmedas y cálidas, donde interviene principalmente el agua. La mayoría de reacciones químicas tienen lugar en el seno de una sustancia como es el agua, y sabemos que la velocidad de reacción se ve incrementada con una cierta temperatura. Por lo tanto, las zonas más aptas para este tipo de meteorización química van a ser zonas húmedas y cálidas. Se puede producir la desaparición o transformación de minerales mediante disolución. Afecta a minerales solubles produciendo un modelado kárstico. En regiones calizas, la disolución de los minerales pues, va a producir unas formas y un relieve característico. Otro ejemplo sería la oxidación. En este caso los minerales reaccionan con el oxígeno atmosférico y finalmente tendría otro tipo de transformación se podría deber a la hidrólisis. La hidrólisis, hidro significa, es el prefijo que significa agua, y lisis, rotura. Es decir, sería la rotura de moléculas debido a la acción del agua. Además se pueden producir otro tipo de reacciones, pero principalmente serían disolución, oxidación e hidrólisis. Comúnmente se habla del mal de la piedra como la descomposición de monumentos de piedra, generalmente de caliza y granito, mediante meteorización química. La meteorización predominante en climas cálidos y secos será física. ¿Por qué? Porque no predomina el agua. Sin embargo, en climas fríos como cálidos, pero húmedos, es decir, ya sean fríos o cálidos, pero donde exista abundante agua, la meteorización predominante será de tipo químico, mientras que en climas fríos y secos será de tipo físico. Bueno, hemos hablado de meteorización física inicialmente, luego de meteorización química y finalmente vamos a hablar de meteorización biológica, que como he mencionado al iniciar los contenidos, he dicho que va a constar tanto de meteorización física como de meteorización química. Evidentemente, como su nombre indica, la meteorización biológica se debe a la presencia de seres vivos. Realizan este tipo de meteorización que a su vez puede ser física y química. Las raíces de los vegetales actúan como cuñas, es decir, actúan físicamente a modo de palanca, pero también vierten sustancias que favorecen la meteorización química. Lo mismo ocurre con los animales, que mediante sus garras, es decir, como podemos ver aquí a esta pareja de suricatos, escarban las madrigueras, por lo tanto realizarían una meteorización física. U acción cotidiana, no solo estos animales, también hay otros tipos de animales como pueden ser ratones, conejos, lombrices, favorecen la meteorización física, y algunos microorganismos, generalmente hongos, bacterias, producen sustancias que afectan al suelo y lo alteran desde el punto de vista químico. Aquí veríamos unos animales, como son los suricatos, que actúan, sería un ejemplo de meteorización biológica desde el punto de vista físico. Y aquí vemos las raíces que evidentemente pues ayudan a la disgregación y separación de la roca, actúan pues a modo de cuña, de palanca, y entonces pues realizan una meteorización física. Evidentemente también los exudados radicales producen una serie de compuestos, entre ellos el CO2, dióxido de carbono, que puede fomentar la meteorización química. Los excrementos de ciertos animales también pueden
favorecer la aparición de materia orgánica que va a atraer a organismos descomponedores, en este caso microorganismos, que mediante su acción van a producir sustancias que van a favorecer la meteorización química. Erosión. Es la degradación de un material o sustrato del suelo mediante la acción de los agentes atmosféricos. Depende de los siguientes factores. Va a depender del tipo de roca, la naturaleza de las rocas, es decir, un mismo agente erosiona de forma diferente al actuar sobre materiales distintos. Veremos luego lo que significa erosión diferencial. Habrán materiales que tengan más aguante frente a la erosión y otros que sean más delicados. La disposición de las rocas. No es lo mismo que los estratos se encuentren de manera horizontal, vertical o plegados. La pendiente topográfica. Generalmente a mayor pendiente, mayor erosión. El clima. Determina tanto el tipo de agente que actúa como la vegetación presente. Evidentemente, la ausencia de vegetación fomenta la erosión. Por eso los suelos sin vegetación, generalmente tras un incendio, la vegetación queda esquilmada y las lluvias erosionan mucho el suelo y hacen que no se retenga materia orgánica del suelo y que las propias lluvias torrenciales arrastren estos materiales, con lo cual la erosión sería mayor. La vegetación, como he dicho, forma una cubierta protectora frente a la erosión. Lo primero, evita el impacto directo de la lluvia, es decir, amortigua un poco la fuerza de las gotas de lluvia, absorbe el agua, es decir, hace que el suelo tenga otras características, las raíces sujetan el terreno y evitan que los materiales sean arrastrados. De hecho, en muchas carreteras, en los taludes de muchas carreteras, se está plantando vegetación pues, para evitar derrumbamientos y para asentar el suelo de alguna manera. El transporte. Podemos definir el transporte como el traslado de las partículas, producto de la erosión y de la meteorización previas, desde su lugar de origen a zonas más o menos lejanas. Estos materiales son transportados por los diferentes agentes geológicos a áreas geográficas, tanto continentales como marinas, más bajas topográficamente. Es decir, el transporte va a ir en función de la pendiente o en función de la gravedad. Los mecanismos de transporte suelen variar de acuerdo con los agentes geológicos que actúan, y estos dependen de las características climáticas de la zona. Es decir, habrá zonas donde las lluvias estén distribuidas de manera regular y otras donde estén distribuidas a lo largo de 2 meses al año y caigan de manera torrencial. Evidentemente el clima también afecta sobre la vegetación, por lo tanto el transporte de sedimentos que hayan sido erosionados será mayor o menor. El clima también influye sobre los cursos fluviales, y los cursos fluviales, así como el viento, son agentes de transporte. Los materiales pueden ser transportados por los fluidos, generalmente agua y aire, de varias maneras, que dependen tanto del tamaño, forma y composición química de las partículas, como de la naturaleza, composición, densidad y energía del fluido. Es decir, por un lado, el tipo de partículas que va a arrastrar, es decir, que pesen mucho o que pesen menos, que tengan una forma más redondeada, que opongan más resistencia frente al suelo, al desplazamiento, la composición química, es decir, si pueden ser solubles o no en agua, así como la densidad, composición y velocidad del fluido. Se distinguen 4 formas principales de transporte. Disolución. El material se transporta homogéneamente mezclado en el fluido. Será más fácil transportar partículas pequeñas que sean solubles en agua que otras que sean de mayor tamaño y que sean insolubles.
Suspensión. Las partículas son retenidas por el fluido a lo largo de grandes distancias, sin tocar el fondo. Partículas en suspensión son las que lleva un río cuando el agua está turbia a la vuelta de un día o 2 días, o incluso el mismo día que se han producido lluvias de gran intensidad. Lleva partículas en suspensión. Saltación. Las partículas son ligeramente elevadas y vuelven a estar en contacto con el suelo en breves intervalos, es decir, tienen un peso mayor que las partículas anteriores, que serían de menor tamaño. Entonces, bueno, la fuerza del agua, del viento, no es suficiente para que vayan en suspensión, por lo tanto, pues digamos que van saltando. Si el peso es mayor, hablaríamos de arrastre. Las partículas son arrastradas, pero no se despegan del terreno. Sedimentación. Un sedimento es toda clase de depósito de material sólido originado por un elemento móvil sobre la superficie terrestre. Es decir, cuando hablamos de sedimento, un sinónimo sería depósito. Los materiales se van depositando en capas o estratos, de forma que las capas más antiguas van quedando por debajo de las más modernas. Esto es lo que dice el principio de superposición de Lyell. Los estratos están formados por partículas sólidas de distinto tamaño y composición. Bueno, aquí vemos simplemente un dibujo en el que evidentemente el principio de superposición que acabo de mencionar dice que los estratos más antiguos, como es lógico, están en capas inferiores y los estratos más modernos o más recientes están en zonas superiores. Y esto sería una fotografía en la que podéis ver cómo los materiales quedan estratificados. La sedimentación es el proceso de formación de los sedimentos que tiene lugar sobre la superficie terrestre cuando las partículas dejan de ser transportadas. Evidentemente, primero se produce la erosión, posteriormente el transporte, y cuando la energía de transporte cesa, se produce la sedimentación o el depósito de sedimento. Esto suele ocurrir porque la capacidad de los distintos agentes geológicos disminuye y o cesa. El proceso engloba tanto la deposición física de las partículas como la precipitación química y orgánica de las sustancias que llevan disueltas las aguas. Los sedimentos, al llegar a la cuenca de sedimentación, que será el lugar que reciba los sedimentos, van acumulándose. Al cabo de mucho tiempo, la presión producida por el propio peso de los sedimentos elimina el agua, es decir, los sedimentos de varias capas van compactando los sedimentos y los estratos inferiores. Entonces se va eliminando el agua, los poros van siendo cada vez menos, los huecos son menores, entonces se va eliminando el agua y el aire. Estas capas se van compactando y se cementan. Cuando hablamos de cementación, nos referimos a una precipitación química del material disuelto en el agua que circula entre los poros, es decir, el agua intersticial. Este material disuelto actúa como cemento, por eso se denomina este proceso cementación, y pega entre sí las partículas que forman el sedimento. En caso de que esto ocurra, hablaremos de que los sedimentos se consolidan formando una roca sedimentaria. Es decir, cuando los sedimentos se cementan, se producen las rocas sedimentarias. Al conjunto de transformaciones o cambios de índole tanto física como química, mediante el cual los sedimentos se transforman en rocas sedimentarias, es lo que se conoce como diagénesis. Esta figura resulta bastante sencilla y nos viene a explicar de manera gráfica lo que acabo de explicar. Es decir, el propio peso de los sedimentos hace que los sedimentos se compacten. Cada vez vemos cómo los poros y el espacio es menor, pero todavía sigue existiendo
cierto espacio intersticial entre los poros. Aquí hablamos en estos huecos, los materiales disueltos que contiene el agua van a crear una especie de cemento y van a consolidar formando una roca sedimentaria. Por eso hablamos de litificación o formación de rocas. El punto 2 nos habla de clasificación de los agentes geológicos externos. Los agentes geológicos externos van modificando poco a poco las formas del relieve. Son varios. El agua sería uno de ellos, generalmente es el principal. Debido a su abundancia y movilidad en nuestro planeta, la acción geológica del agua es muy variada. En muchas comarcas de la península ibérica, sobre todo en la zona del Levante, las lluvias torrenciales junto a la deforestación, es decir, la ausencia de masa forestal, la ausencia de bosques, unido a la pendiente, pueden resultar en una gran erosión del terreno. Es decir, el suelo va a quedar bastante dañado. El agua, vamos a verla en distintas formas. El agua de lluvia, las gotas de lluvia golpean el suelo erosionando su superficie. Evidentemente la erosión va a depender del tipo de terreno. Habrá terrenos más débiles y otros más compactos, y de la intensidad de las lluvias. Aguas superficiales. El agua de lluvia circula por la superficie terrestre. En un primer momento estas aguas discurren formando hilillos por las laderas de las montañas. Esto no tienen cauce fijo. Es por ello que se denominan aguas salvajes. Pero estos hilillos pueden confluir en otros más grandes, que a su vez confluirán en otros, hasta formar cursos de agua que puedan ser torrentes o lagos. Los torrentes son cursos de agua muy irregulares, que se caracterizan por estar secos durante parte del año. Es decir, generalmente dependen de lluvias estacionales, generalmente también de gran intensidad. Su origen puede ser pluvial, glaciar, es decir, debido al deshielo de masas glaciares, o bien lluvias torrenciales. Aquí pues veríamos cómo han transportado una serie de sedimentos y cómo se va horadando, cómo el agua va horadando, erosionando y pues creando nuevas estructuras. En este caso sería un canal. Los ríos se forman cuando la cantidad anual de lluvia es suficiente para que el agua circule de manera continuada por cauces permanentes. La capacidad erosiva de una corriente de agua va a depender tanto de la pendiente, del caudal, del tipo de roca y de la vegetación. El tamaño de las partículas transportadas dependerá evidentemente de la velocidad del río. Aguas subterráneas. Son aquellas que se encuentran bajo la superficie del terreno, proceden mayoritariamente de aguas infiltradas, generalmente de agua de lluvia. El agua se mueve a menor velocidad que en superficie, pues se mueve entre poros y grietas. Y se detiene a encontrar rocas impermeables, es decir, en el momento que encuentra una capa impermeable, como puede ser las arcillas, se detiene. Esta foto, que la verdad que el propio agua de una cueva subterránea, de un acuífero, pues da una imagen bastante curiosa, ya que actúa de espejo. Esto sería un paisaje típico kárstico, un modelado kárstico. Se suele dar sobre todo en zonas calizas que se van disolviendo con el agua y hasta que tienen un estrato inferior impermeable, que suele ser generalmente arcilloso. La nieve. La nieve en sí no erosiona tanto como el agua procedente del deshielo, pero bueno, también se puede considerar. Los glaciares son masas de hielo que se mueven lentamente desde la zona en la que se originan hasta donde se deshielan. Producen erosión. Hablamos de circos glaciares, es decir, la masa de hielo justo en las montañas, al moverse, va erosionando el terreno, y hablamos de circos porque crean como una especie de depresiones, y al contrario que los ríos, que crean un perfil en forma de V,
los valles glaciares crean un perfil en forma de U. Es decir, la masa de hielo se va deslizando lentamente, pero va arrastrando rocas y fragmentos de rocas que junto al hielo van desgastando el terreno. Es decir, aquí existe un glaciar y la erosión de esa masa de hielo, junto a las rocas que contenía, creó lo que se denomina un circo glaciar, esta especie de depresión semicircular. El mar se encarga de modelar sobre todo los paisajes costeros, acantilados. El viento es un agente geológico muy activo, al igual que el agua. Los procesos que realiza el viento son los mismos: erosión, transporte y sedimentación. El transporte, evidentemente, como en los ríos, dependerá del tamaño de las partículas que se transportan y de la velocidad del viento. Se conocen dos formas principalmente de erosión. Sería mediante deflación, es el barrido de las partículas finas sueltas que están en la superficie del terreno, es decir, el viento las arrastra, las barre, separándolas de los cantos y fragmentos rocosos que por su mayor densidad pesan más, permanecen formando el suelo, el pavimento. Estas partículas que han sido arrastradas mediante deflación van a sufrir luego un proceso de abrasión que va a afectar pues, a otras estructuras. Es el desgaste que produce el aire cargado de partículas al chocar contra rocas que se encuentran a su paso. Como resultados de los impactos se suelen producir oquedades, es decir, pequeños huecos o alvéolos, por lo que se denomina también erosión alveolar. Además, el viento origina formaciones eólicas por sedimentación, es decir, erosiona y transporta sedimentos, pero también estos, cuando la energía de transporte disminuye, sedimentan. Los seres vivos. Se pueden diferenciar acciones destructivas como acciones mecánicas, las que hemos comentado antes serían las raíces de las plantas, efecto cuña, los animales que viven en ambientes subterráneos, conejos, topos, lombrices, y la acción química se debe a microorganismos, principalmente hongos y algunas bacterias. La materia orgánica de la que se alimentan y que van descomponiendo libera productos al suelo y por lo tanto se produce una descomposición química del sustrato. También constructiva serían los restos de organismos, dan lugar a rocas sedimentarias orgánicas. También se pueden transformar en fuentes de energía, como pueden ser los combustibles fósiles, ya sea el carbono o el petróleo. Además, los componentes inorgánicos pueden formar formaciones geológicas como son los arrecifes coralinos. Por otro lado, la vegetación protege al terreno, por lo tanto también se puede considerar constructiva. Protege al terreno frente a la erosión del agua o del viento. Bueno, aquí una roca en la que aparece un fósil, y esta sería la foto de arrecifes coralinos. La litología. La erosión del terreno depende de las clases de roca y de la estructura de estas. La clase de materiales que forman el terreno tiene una influencia fundamental sobre la erosión. Evidentemente, el desgaste de las rocas compactas va a ser diferente al de otras rocas deleznables. Esto provoca una erosión diferencial y evidentemente los componentes que sean solubles se irán con el agua de lluvia más fácilmente que los que son insolubles. Esta estructura, que se llama en forma de hongo, en forma de seta, se debe a la erosión diferencial. Es decir, las rocas que existen en la base se han ido erosionando con una mayor facilidad que la que aparece arriba. También influye la estructura o disposición de las rocas, porque puede favorecer o dificultar la acción erosiva. Y finalmente, ya para concluir, hablaríamos del tiempo. Como he dicho al principio, excepto fenómenos ocasionales que suelen estar relacionados con catástrofes, los procesos geológicos necesitan grandes periodos de tiempo para desarrollarse, es decir, son muy lentos a escala temporal humana. Con esto doy por concluida la tutoría de hoy y nos vemos el miércoles que viene.